El Ministerio Libres al Fin y esta estación presentan el programa La Verdad como está escrita con el pastor Gilberto Costa. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ahora con ustedes, el pastor Gilberto Costa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, Dios de amor, en tentación. Líbranos de todo mal, Señor. Ahí está el pueblo, aquí está la audiencia, Padre amado, que se conecta con el programa La Verdad como está escrita. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, a ti te damos las gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder ser portadores de este maravilloso y poderoso evangelio eterno. Glorifícate en medio del pueblo, abriendo los ojos, abriendo los oídos, el corazón espiritual de tus hijos, nosotros tus hijos, de manera que tu palabra pueda ser recibida y pueda hacer el efecto por la cual tú la envías en este día, Señor. Ayúdanos a comprender que el quebrantamiento que tú traes en nuestras vidas es para nuestra bendición y para nuestro bien, Señor. Atamos la carne a tu palabra, a tu espíritu, a tu voluntad y a tu plan. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga rica y poderosamente. Bienvenidos una vez más a este su programa, La Verdad como está escrita. Les saluda el pastor Gilberto Costa desde la República Oriental del Uruguay. Reciban todos saludos de parte mía, de mi esposa, de mi familia. Hoy tenemos un programa sumamente especial. Hoy vamos a hablar de lo que es la madurez espiritual. Y es necesario que el pueblo que está esperando a Jesucristo entre de una vez ya a esta madurez espiritual. Bendito Jesús. Y usted tiene que entender que la madurez espiritual de esa iglesia que va a ser levantada, Dios va a provocar un quebrantamiento en nuestras vidas. Nos tiene que quebrantar. ¿Qué es lo que tiene que quebrantar, pastor? Pues tiene que quebrantar, mire, nuestras modas, nuestros propósitos, nuestras metas, todo lo que pueda provocar, escúcheme, que usted pueda quedarse, Dios tiene que quebrantarlo, tiene que quitarlo, hermano. Las obras de la carne serán las responsables de millones y millones de cristianos que procurarán entrar el día del arrebatamiento y no podrán. Y Dios en su amor, Dios en su inmensa misericordia está buscando quebrantar el orgullo, quebrantar los celos, la murmuración, las enemistades, los pleitos, para que esa iglesia que se va a casar con Jesús pueda ser encontrada sobre la faz de la tierra. Bendito Jesús. Vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que son las bendiciones del quebrantamiento que trae Dios en nuestra vida. La Biblia dice con claridad que por diversas aflicciones y tribulaciones es que vamos a llegar al reino de los cielos. Así que es necesario que Dios ponga a prueba nuestra fe y sea probada como el oro, dice la poderosa palabra de Dios. Pero el tema central que vamos a estar tocando es la madurez espiritual. Antes de entrar, ¿verdad?, en este maravilloso tema, les recordamos al pueblo, ¿verdad?, nuestra información del ministerio. Para los puertorriqueños que nos escuchan en esta hora, en Puerto Rico nos pueden llamar al 787-479-6677. Y no tan solo los puertorriqueños, los hermanos en Estados Unidos también. 787-479-6677. Ahí mi señora madre, Eda Sandín, está, ¿verdad?, encargada del ministerio, ya sea para la correspondencia, para preguntas, para información, para invitaciones locales e internacionales. Usted puede llamar a ese número 787-479-6677. Nuestro correo electrónico
donde usted puede enviar sus comentarios, ¿verdad? O nos puede contactar, es gio@liveolive.com. gio@live.com. Y internacionalmente hablando, por medio de WhatsApp, usted se puede comunicar con nosotros, hasta podemos hacer una videollamada. Usted va a marcar el símbolo de más o el prefijo más 52 1916 140 83 20. Prefijo de más 52 1916 140 83 20. Eso es un número de México que está configurado con mi WhatsApp personal. Repetimos, símbolo de más o el prefijo más 52 1916 140 83 20. Queremos, ¿verdad?, por otro lado, decirle al pueblo, si usted siente en su corazón ayudarnos con una ofrenda misionera, hágalo, por favor. Hágalo. Ahora mismito, pronto vamos a salir para Argentina. En las próximas semanas, el 13 de agosto salimos para Buenos Aires. Vamos a estar allá en varias provincias. Y de lo que Dios, ¿verdad?, nos da, pues vamos a invertir también en todos los gastos que envuelve este viaje de 1 mes y medio. De manera que si Dios pone algo, alguna ayudita, envíela. Llame a ese número en Puerto Rico, escríbanos por el correo electrónico o nos puede llamar directamente al WhatsApp y de esa manera podemos canalizar cualquier ayuda que usted nos pueda brindar. A Dios la gloria, a Dios la honra, a Dios las gracias, que ciertamente Dios sabe que estamos comprometidos con Él y con su palabra. Bendito sea el Señor. Vamos a entrar, ¿verdad?, a este tema precioso que se llama la madurez espiritual, y queremos dar unos saludos especiales a la hermana Luz en Puerto Rico, al hermano Kevin, al hermano Rubén de Puerto Rico para Cristo, a los pastores acá en Uruguay, Fontela, Coronel, el pastor Claudio y demás amigos y amigas y hermanos en este poderoso país tan hermoso, ¿verdad?, del Uruguay, donde nos encontramos. Quiero enviar un saludo a mi amada esposa, también a mi hijo, a mis hijas, ¿verdad?, y a todos los que de una forma u otra colaboran y escuchan nuestro programa. Bendito sea el Señor. Ahora sí vamos a este tema, hermano, que se titula La madurez espiritual. Escuche bien. El sendero que existe entre el lugar en el que estamos y el sitio donde Dios quiere que estemos, el cual es una posición de absoluta entrega a Él y de una vida completa, escuche, es un sendero al que llamaremos crecimiento espiritual. Su resultado o meta final es la madurez ciertamente espiritual. Dios nos quebranta para hacernos madurar. El crecimiento espiritual, mis amados hermanos, tiene 3 aspectos: el cambio, el crecimiento y el quebrantamiento. Vamos a hablar del cambio primeramente. El cambio es parte del proceso de la madurez espiritual. Si no estamos dispuestos a cambiar, ni estamos dispuestos a crecer, entonces no creceremos espiritualmente. Escuche, pueblo. No podemos entonces aferrarnos a los viejos caminos, a las viejas ideas, a los viejos sentimientos o a los antiguos conceptos erróneos acerca de Dios, del Espíritu Santo o de la vida cristiana, y a la vez crecer hasta llegar a ser la clase de persona que Dios desea que seamos. Escúcheme, por favor. La madurez requiere un cambio y una disposición de abrazar los cambios positivos y beneficiosos. Vamos a hablar ahora del crecimiento. El proceso de maduración, estrechamente relacionado con el cambio, es el crecimiento. No todos los cambios tienen como resultado el crecimiento, pero sí todo crecimiento está marcado por un cambio. La madurez espiritual significa crecer hasta que seamos plenamente parecidos a Cristo en todas nuestras decisiones, pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Qué dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 3, verso 18? Mira lo que dice, hermano. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Todo lo que crece en el mundo natural crece en lo que los científicos llaman un medio de crecimiento. En los laboratorios científicos, este medio de crecimiento algunas veces es tierra, otras veces es agua y algunas veces ciertos productos químicos. El medio de crecimiento para la madurez espiritual, escúcheme, es el amor. Hay que entender esto. Crecemos espiritualmente cuando nos amamos los unos a los otros. Fíjense lo que el apóstol Pablo dijo, hermano. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento, ahí está, para ir edificándose en amor. Efesios 4:15, 16. Hermanos, el arrebatamiento se acerca, y hay un desamor tan tremendo en tantos cristianos, hermano. Envidia, celo, contienda, pleito, murmuración. Usted tiene que escapar de todo eso, porque Cristo viene, hermano. Y los cristianos que están en esas cosas, hermano, no podrán heredar el reino de los cielos, porque no se edificaron en el amor de Dios primeramente y no se colocaron en los frutos del Espíritu. Escúcheme, nuestro crecimiento no es algo que nos lleve hacia la independencia. Escúcheme, usted se puede independizar de todo, de su familia, de aquello, lo otro, pero de Dios no, hermano. Este modelo se observa en el mundo físico. Escúcheme, el modelo de la independencia fuera de lo que es Dios. Chequese, los niños crecen para llegar a vivir independientemente de sus padres. Pero el crecimiento espiritual está marcado por una creciente dependencia del Señor Jesucristo. La madurez espiritual suprema es un estado de total dependencia del Espíritu Santo para que Él gobierne, guíe y guarde nuestras vidas. Recuerde que el Espíritu Santo es el nuevo inquilino que vive en su casa, que es usted. Usted es el templo del Dios viviente. Sea Dios glorificado. Vamos a hablar ahora de lo que es el quebrantamiento. Un tercer aspecto del crecimiento espiritual es el quebrantamiento. Si vamos a cambiar y a crecer, debemos estar dispuestos también a alejarnos de todo lo que nos haya estado reteniendo, empujándonos hacia abajo, impidiéndonos estar en una posición en la cual recibamos lo mejor de Dios. ¡Ay, santo Jesús! Debemos estar dispuestos a renunciar a aquellas cosas mundanas y conceptos de este mundo que hemos estado reteniendo y a las cuales nos hemos aferrado con toda nuestra fuerza. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el quebrantamiento de Moisés, para que podamos entender esto. Cada uno de estos tres aspectos que estamos hablando de la madurez se hace evidente en la vida de Moisés. Escuche bien. La historia de Moisés en la Biblia comienza en realidad con la historia de José, el hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron como esclavo. A través de una serie de sucesos difíciles y dramáticos, vemos cómo Dios intervino y José se levantó de la condición de esclavo para llegar a ser el primer ministro de la tierra de Egipto, hermano. Era el virrey, era el segundo en mando, y con todo el faraón hacía lo que José mandaba. En su posición de líder nacional, José estaba en condiciones de salvar a la nación de los estragos de 7 años de hambre. Este hambre se extendió, mis amados hermanos, hasta Canaán, donde vivía la familia de José. Los hermanos de José buscaron comida en Egipto y su búsqueda los llevó a un encuentro familiar. La familia de José en aquel momento constaba de unas 70 personas quienes bajaron a Egipto y se salvaron del hambre tremendo que había azotado aquel lugar. Para cuando Moisés nació, este grupo de hebreos había crecido y se había convertido en una población de 2,5 millones a 3 millones de personas. Luego de la muerte de José vino un rey a gobernar sobre Egipto que no tenía consideración con los hebreos. Y dice la Biblia, y dice Éxodo 1, 9 al 10, «He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor,
y más fuerte que nosotros, dijo ese faraón, hermano. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces este faraón puso a comisarios de esclavos sobre los hebreos para oprimirlos, haciéndolos realizar trabajos pesados. Pero aún así, la Biblia nos dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¡Ay, santo Jesús! Yo siento una presencia linda aquí. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con mucha dureza. Este pasaje lo encontramos en Éxodo capítulo 1, versos 12 y 13. Para sofocar el crecimiento de los hebreos, finalmente el faraón ordenó que todos los bebés varones que nacieran entre los israelitas murieran. Mire qué clase de corazón malvado tenía este rey. Moisés entonces nació luego de que saliera este edicto. Sin embargo, su madre no estaba dispuesta a destruir a su hijo. Entonces construyó un pequeño canasto, donde colocó a Moisés adentro y lo dejó flotando a la deriva por el río Nilo, mientras su hermana mayor, debo decir, María, lo observaba en secreto desde las cercanías. La hija del faraón, gracias a la mano providencial y maravillosa de Dios, encontró el pequeño Moisés en el canasto flotante y decidió adoptarlo como su propio hijo. Cuando María sugirió que ella conocía a una mujer que podría alimentar a Moisés, la hija del faraón estuvo de acuerdo con la idea y de esa manera la propia madre de Moisés, oiga esto, tuvo el privilegio de cuidarlo durante sus primeros años. Qué maravillosa experiencia permitió el Señor Dios Todopoderoso. Una vez que Moisés hubo crecido, un día salió y fue al lugar donde los hebreos eran sometidos a trabajos forzados. Vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, entonces mató al egipcio y lo enterró en la arena. Pensó que nadie lo había visto, pero para su consternación, al día siguiente, cuando intentó detener a dos hebreos que peleaban, uno de ellos les dijo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¡Ay, santo Dios! Éxodo 2:14. Fue cuando entonces Moisés se dio cuenta de que habían presenciado su crimen e inmediatamente huyó a Madián. Durante 40 largos años Moisés trabajó para su suegro Jetro como pastor en el desierto. Así pasó del palacio del faraón donde vivía como el hijo del faraón a convertirse en un pastor exiliado y solitario en medio del desierto. Con toda seguridad, mis amados hermanos, Moisés estaba siendo quebrantado. ¿Qué debía ser quebrantado en la vida de Moisés? Es la pregunta que nos hacemos. Aquí le vamos a decir un poquito, ¿verdad? Aquí entonces tenemos un hombre con muchas habilidades, con antecedentes y credenciales impresionantes, con prestigio y poder, con un porvenir, una posición elevada y que contaba con una cantidad virtualmente inagotable de recursos a su disposición. El faraón le había dado una posición, hermano. Con seguridad, si nosotros tuviéramos que elegir a una persona calificada y capaz de guiar al pueblo de Dios fuera de la opresión de Egipto hacia la tierra de Canaán, ciertamente Moisés hubiera sido uno de los candidatos principales. Tenía todo lo necesario desde el punto de vista humano para ser el líder de su pueblo. ¿Por qué tuvo que vivir 40 años en el desierto? ¿Sabe por qué? Porque Moisés necesitaba un cambio. Dios necesitaba llevar a Moisés de una posición de independencia a una posición de dependencia absoluta de Él, que es lo que precisamente Dios está buscando de todos nosotros los cristianos. Los hebreos como pueblo se habían egipcianizado, al igual que Moisés. Habían adoptado gran parte de la cultura egipcia e incluso habían comenzado a adorar a los dioses egipcios. Después de todo esto,
habían vivido en Egipto durante 400 años al momento en que Moisés entró en escena. Dios tenía que tratar con la egipcianización de Moisés de tal manera que cuando Dios liberara a su pueblo de Egipto, solo Dios fuera glorificado y solo Dios recibiera todo el crédito. Entonces, si solo entonces, escúcheme, yo siento a Dios aquí, los hebreos podrían comenzar a ver que debían poner su confianza únicamente en Dios. El propósito de Dios al quebrantar a Moisés tenía a largo plazo el propósito de quebrantar a los israelitas como pueblo para poder darles una nueva forma de vivir, a fin de que fueran su propio pueblo. Al quebrantar a su siervo Moisés, Dios arrancó de él todo lo que había aprendido de niño y de joven. Durante el proceso que lo llevó al desierto, Moisés perdió a su familia, hermano, su hogar en el palacio, sus privilegios, su prominencia, su prestigio, su poder y su orgullo. Hermanos, perdió todo. Moisés sabía lo que significaba estar vestido con las ropas más finas, conducir los carros más elegantes, ser servido por los sirvientes más atentos y recibir el homenaje de las demás personas. En solo cuestión de días, escúcheme por favor, se encontró perdido en la nada, cuidando ovejas y vestido con las humildes ropas de un pastor, caminando descalzo, sin sirvientes ni ninguna otra clase de persona como compañía, solo las ovejas, mis amados hermanos. Su hogar era una tienda, no un palacio. Trabajó en tareas físicas comunes de muchas maneras. Dios lo llevó entonces a una completa identificación con el resto del pueblo hebreo. ¡Ay, santo Jesús! ¡Qué tremenda esta palabra! Dios sea la gloria y sea la honra. Esto nos está hablando a la iglesia que va a ser levantada. A lo largo de los años, Dios también hizo un gran cambio en el espíritu y en el alma de Moisés. Moisés dejó de ser egocéntrico para tener a Dios en el centro de su vida. Aprendió los caminos de Dios y cuál era su definición del éxito. Moisés aprendió que es mejor ser alguien a los ojos de Dios y nadie a los ojos del mundo, que ser alguien a los ojos de las masas y nadie a los ojos de Dios. Sea Dios glorificado. Vamos a hablar de cómo nos podemos entonces despojarnos de todo menos de Dios. Escuche, pueblo. Es probable que usted se esté preguntando, ¿Dios hace esto con todas las personas a quienes piensa usar? Por un lado, usted no es el hijo del faraón, así que no vaya a pensar que los detalles de la vida de Moisés se aplican a la suya, Por otra parte, Dios sí utiliza el mismo principio de quebrantamiento a cada uno de nosotros para sus propósitos y para poder usarnos. Oiga bien, esto es para nosotros. El propósito de Dios para nuestra vida no es hacernos famosos, prominentes, prestigiosos o ricos. Su propósito para nuestra vida es llevarnos a la posición en la que no tengamos absolutamente nada, para que podamos reconocer que todo lo que tenemos de valor en esta vida es Dios y solamente Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, a la larga Dios puede ponerlo en una posición de riqueza o ponerlo en eminencia, pero si esto sucede, será obra de Dios y será para sus propios propósitos. Y si uno entonces depende totalmente de Dios, si Él te da riquezas y prominencia, no le importará su riqueza ni su prominencia. Esto no contará en absoluto, no tendrá gran significado ciertamente. Entonces estará en condiciones de utilizar la riqueza, escúchame, y la prominencia que Dios le ha dado exclusivamente para los propósitos divinos y no para su propio engrandecimiento. Qué tremendo, ¿verdad? La Biblia no nos dice por qué a Dios le llevó 40 años lograr el quebrantamiento en la vida de Moisés. De lo que sí podemos estar seguros es que Dios nos quebrantará y continuará haciéndolo hasta que todo resentimiento, escúcheme,
hostilidad, enojo y toda ambición en nosotros se haya roto. A Dios no le preocupa cuánto tiempo puede llevar el proceso, sino más bien le preocupa que el proceso sea efectivo en nuestras vidas. Dios puede haber necesitado 40 años para sacar la raíz de la vida de Moisés, todos esos rasgos que le impedían ser total y completamente útil para el Señor. También es probable, amados hermanos que me escuchan, que hayan sido necesarios 40 años para que ciertas situaciones en Egipto llegaran a su límite, o para que el pueblo hebreo estuviera tan cansado y asqueado de la esclavitud que estuviera dispuesto a seguir al líder que Dios les iba a dar. En los tiempos de Dios es necesario que se cumplan algunas cosas. Una y otra vez en las Escrituras leemos que cuando llegó el tiempo, Dios se movió para actuar de cierta manera o levantó ciertas personas para implementar su voluntad. El calendario de Dios no es igual al nuestro. Él utiliza y utilizará el tiempo como una herramienta para lograr los propósitos eternos en nuestra vida. En el contexto de la eternidad, 40 años no son nada. Con toda certeza, ninguno de nosotros desearía experimentar nada de lo que fue el proceso de quebrantamiento de Moisés. Este tiempo fue extremadamente difícil, doloroso y desgarrador para Moisés. Durante 4 décadas, hermano, Moisés se encontró en el proceso de ser destrozado, aplastado sobre la rueda del alfarero, podado y cincelado, probablemente hasta el punto en el que él no se reconocía más a sí mismo. Sin lugar a dudas, el hombre que él había sido y el hombre que resultó luego de 40 años en el desierto parecían 2 personas totalmente diferentes. Y justamente de eso se trataba, hermano. El Moisés a quien Dios envió de vuelta al faraón para guiar a los hebreos a salir de la tierra de Egipto no era el hombre que había huido del faraón. El quebrantamiento está en contra de nuestra cultura. Escuche, vamos a hablar ahora de esto. Hay muchos elementos en el quebrantamiento que van en contra de lo que se nos ha enseñado en nuestra cultura, de cualquier país de donde nosotros hayamos procedido. Yo, por ejemplo, soy puertorriqueño. En Puerto Rico hay ciertas culturas. Otros son de Uruguay, de Argentina, etcétera, etcétera. Y estas culturas, hermano, nos enseñan a tener confianza en nosotros mismos, a hacer nuestros planes y establecer nuestras metas. Se nos enseña a negarnos a la idea de movernos o a cambiar de opinión con respecto a nuestros propósitos. Todo en nuestra cultura nos habla de la misma manera en que le hablaba a Moisés su crianza en la corte del faraón. La escuela de crecimiento de Dios para Moisés fue muy diferente. En el desierto Moisés aprendió a confiar en Dios, a permitir que Dios fuera quien estableciera el plan de su vida y a hacer cualquier cosa que Dios le pidiera que hiciera. Jesús, por supuesto, es el modelo perfecto de confianza en Dios. Él les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, verso 9 al 11, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Mis amados hermanos, Jesús estaba viviendo de acuerdo con el plan de su Padre, y esto es lo que Dios deseaba de Moisés. También es lo que Dios desea de usted y de mí, ciertamente. Alguien dijo una vez, un alma se convierte de un momento para otro, pero para llegar a ser un santo bíblico se requiere toda una vida. Escuche, la conversión tiene lugar instantáneamente, claro que sí, mas la madurez requiere de mucho tiempo. Por eso el tema de este día es
la madurez espiritual. Bendito sea el Señor. La conversión tiene lugar instantáneamente. Repetimos, hermano. Pero ciertamente la madurez requiere de muchos años, de mucha entrega al Señor y de rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo de Dios. Una vez Jesús dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Iglesia amada, se acerca el arrebatamiento. No podemos dejar para luego lo que es el proceso de la madurez espiritual. Tenemos que ponernos en las manos del Espíritu Santo como nunca antes y a toda carrera, para que cuando suene la trompeta no seamos parte de la iglesia que procurará entrar y no podrán. Mis amados, este es su programa La Verdad como está escrita. Seguimos bajo el tema la madurez espiritual. Mis amados, con demasiada frecuencia vemos a muchos cristianos luchando para llegar a alcanzar lo que les parece que es lo máximo, no solo en su profesión o en la escala social, sino también en lo que les parece que debe ser la vida cristiana. Juntan, ganan, acumulan, asimilan, arreglan y amontonan, mientras que durante todo ese tiempo preparan su currículum espiritual y su larga lista de logros. Participación en juntas directivas, tareas en los comités y honores, tal vez con la esperanza de que un día podrán entregar a Dios su informe, diciéndole, mira todo lo que he hecho por ti. Por otro lado, la obra de Dios a través del quebrantamiento nos llama a no acumular, sino a desechar, hermano. Él nos llama a deshacernos de esto o aquello, a deshacernos de este rasgo de carácter, de aquel hábito, a renunciar a este deseo o aquella meta y finalmente a despojarnos de todo egoísmo hasta que podamos decir, todo lo que soy y todo lo que tengo es de Dios. Él está en mí y yo estoy en Él, y eso es lo único que nos debe importar, amada iglesia. El proceso de madurez espiritual en su vida. Vamos a hablar entonces directamente en este punto. Dios no tratará con usted de la misma manera que trató con Moisés, pero lo hará de maneras similares. Vamos a ver cómo es esto. ¿Qué es lo que Dios quiere quitar de su vida? ¿Qué es lo que viene a su mente cuando piensa en ser quebrantado? ¿Qué es lo que usted ha puesto entre su persona y una entrega total a Dios? ¿Qué es aquello en lo que confía más que en Dios? ¿Qué es lo que ama más que a Dios? Mire, fíjese esa última pregunta. ¿Qué es lo que usted ama más que a Dios? Eso es tremendo disparate, entrar en una vida de esa manera. La Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Mis amados, todas las personas que conocemos tienen una comprensión intuitiva de lo que Dios desea quitar de sus vidas. Es probable que no estén en condiciones de expresarlo con esos términos, pero generalmente pueden identificar aquello de lo cual temen prescindir o lo que más temen perder. Mis amados hermanos, debemos amarnos los unos a los otros. Debemos valorarnos los unos a los otros, pero nunca debemos amar a alguien más de lo que amamos a Dios. Debemos trabajar diligentemente y hacer un buen trabajo, pero nunca debemos valorar nuestro trabajo, ni siquiera el trabajo que definiríamos como trabajo para Dios, más de lo que valoramos nuestra relación con Él. ¡Ay, santo Jesús! Gracias por esta palabra, Señor. Debemos servir a otros y comunicar a Cristo a otros, pero nunca debemos valorar nuestro ministerio más de lo que valoramos la relación con el Todopoderoso Dios. Dios nos quebrantará, nos cambiará y nos hará crecer hasta que alcancemos la madurez espiritual, sin importar cuánto tiempo lleve o cuán difícil pueda resultar el proceso para nosotros. Yo como pastor les aconsejo a las ovejas que nos escuchan que no detengas ese proceso, que cedas,
que te cedas al Espíritu Santo para que ese proceso de quebrantamiento sea más rápido. Si le huyes al quebrantamiento, vas a prolongar el proceso que conlleva, hermano. A Dios no le interesa el tiempo que lleve o cuán difícil pueda resultar el proceso para nosotros. Él en su amor lo que busca es sacar de nuestra vida las cosas de este mundo, las modas de este mundo, las acciones, los planes, los propósitos. Usted tiene que dejarse que el Espíritu Santo, usted tiene que dejar que el Espíritu Santo coloque la obra de Dios completa en su vida. Vamos a hablar de esta preparación, hermano, para lo que es el ministerio que Dios usa de manera sobrenatural, en lo sobrenatural de Dios, no en lo sobrenatural de estas doctrinas raras que corren por ahí. Escuche bien, Dios utiliza el quebrantamiento de Él para prepararnos o preparar a una persona para ese ministerio sobrenatural. Esta función está reservada para las personas espiritualmente maduras. No permita que la palabra ministerio lo confunda. Todos los cristianos están llamados, todos estamos llamados al ministerio, hermano, el cual es simplemente servicio a los demás. Aunque no seas pastor, aunque no seas evangelista, maestro, estás llamado a servir a tu prójimo. Esto no significa necesariamente un trabajo a tiempo completo en la iglesia o en una organización llamada religiosa. Oigan este relato. Una mujer nos dijo una vez: parece que todos mis amigos han sido llamados al ministerio. Yo soy solamente una esposa y una madre. Lo dijo riendo, como si estuviera disminuyendo o restando importancia a su rol de ama de casa. Yo le dije: usted tiene uno de los ministerios más nobles de todos. Me miró con sorpresa, entonces le dije: ¿puede nombrarme alguna responsabilidad más grande en toda la vida que criar hijos que amen y sirvan a Dios? ¿Puede usted nombrarme un ministerio que quiera más de la sabiduría, que requiera más, de la sabiduría, la fe, la paciencia y el amor de Dios? Admitió entonces que nunca lo había pensado de esta manera. Y luego, con el rostro iluminado, la mujer dijo: creo que sí tengo un ministerio. Y así es, mis amados hermanos. Pensemos tan solo en todos los atributos que se necesitan para que los hijos crezcan teniendo su corazón inclinado hacia Dios. Pensemos en el sacrificio, el tiempo, las habilidades, el conocimiento y la comprensión que debe tener una madre para criar sus hijos santos. Nunca debemos menospreciar la responsabilidad o el rol del ministerio que tienen las madres. Supongamos que la madre de Moisés hubiera dicho: yo no tengo un ministerio. Su ministerio fue uno de los más grandes en toda la historia. Idear la manera en que su hijo sobreviviera y criarlo de tal forma que él se hiciera cargo del pueblo de Israel, hermanos. Ella encendió en él la llama básica de la fe en Dios, que nunca lo abandonó y que Dios mismo inflamó, convirtiéndola en un fuego abrasador muchos años después. Cada uno de nosotros, amado pueblo de Dios, tiene un ministerio. Dios tiene un área de servicio diseñada específicamente para que podamos utilizar plenamente nuestros talentos, dones y habilidades individuales. Él nos ha colocado en un tiempo y en un lugar únicos y nos ha situado entre personas específicas para llevar a cabo su ministerio. Crecemos espiritualmente como para poder ministrar a otros con profundidad, espontaneidad y con misericordia y generosidad. Ciertamente Dios hizo que Moisés madurara espiritualmente para que él pudiera liberar a su pueblo de la esclavitud y para que pudiera conducirlo a la tierra donde podría vivir en la plenitud de las promesas que Dios le había hecho. Dios le dio a Moisés un ministerio grande y nosotros también estamos llamados a un ministerio sobrenatural en lo sobrenatural del Señor. Se puede observar que utilizo la palabra sobrenatural para describir el ministerio.
Esto es así porque si el ministerio es real, debe ser sobrenatural. Es decir, inspirado por Dios y dotado de su poder. Ministerio quiere decir servicio, hermano. Cualquiera puede ministrar a las necesidades de otra persona, pero para que uno ministre de manera sobrenatural, necesita hacerlo bajo la directa intervención de Dios que se involucra en esa acción. El ministerio sobrenatural requiere el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, amado pueblo de Dios, un ministerio sobrenatural no necesariamente significa que tengamos que hacer grandes milagros o sanidades. Cuidar su negocio prestando atención a los principios espirituales, criar una familia santa, predicar el evangelio, cantar en el coro de la iglesia, tocar en la orquesta de la ciudad, enseñar en una escuela, trabajar en un hospital o cualquier otra clase de actividades que podamos nombrar, se puede realizar como un ministerio sobrenatural siempre que lo que hagamos sea hecho para la gloria de Dios y siempre que invitemos al Espíritu Santo a obrar a través de nosotros en el servicio a los demás. Es importante destacar varios aspectos de ese ministerio sobrenatural. Número 1, el ministerio sobrenatural tiene un objetivo. Dios siempre tiene ese objetivo en mente cuando nos llama a un ministerio sobrenatural específico. Dios le habló a Moisés en la zarza ardiente diciendo: quiero que te presentes ante el faraón y le digas que deje ir a mi pueblo. Ese era, mis amados hermanos, el objetivo del ministerio de Moisés. Otro de los aspectos del ministerio sobrenatural requiere una confianza activa. La misión que Dios le encomendó a Moisés era pasmosa. Moisés inmediatamente buscó la manera de salir de aquello corriendo, hermano. En esencia, lo que dijo fue: has elegido a la persona equivocada. Le dijo a Dios que él no podía hablar en público, que no podía cumplir con el objetivo y le pidió a Dios que encontrara a alguna otra persona. Mas sin embargo, finalmente Moisés se rindió no solo a Dios, sino al ministerio sobrenatural que Dios le había puesto por delante. Mis amados, en todas las escrituras no se puede encontrar una declaración más concisa de humildad. Dios, no puedo hacerlo. Esta es la condición en la que Dios desea encontrarnos. No podemos hacerlo. Pero en tanto confiemos en Él, Dios puede. Aleluya. Un gran personaje dijo una vez: no cargues solo con ninguna preocupación. Tan solo una es mucho para ti. La obra es mía, nada más. La tuya es en mí descansar. Óigame, Dios nos llama a tener esa actitud, a permanecer en esta posición de fe. Dios nunca le dio a Moisés la libertad de dejar de confiar en él. Nunca le dijo: bueno, Moisés, una vez confiaste en mí, así que yo sé que siempre lo vas a hacer. Por el contrario, la fe de Moisés fue desafiada una y otra vez. Cuanto más intensas se volvían las plagas, mayor era la necesidad que tenía Moisés de confiar en Dios. Cuando más difíciles eran los desafíos a medida que los israelitas dejaban Egipto, mayor era la confianza que se requería de Moisés. Cuanto más se prolongaban los años en el desierto, mayor era su necesidad de confianza en Dios. Mis amados, en el ministerio sobrenatural nunca llegamos a la posición donde nuestra fe ya no sea desafiada. Una y otra vez se nos llama a una posición de absoluta entrega, de absoluta confianza, de absoluto sometimiento y de absoluto compromiso. ¡Ay, santo Jesús! Otro de los puntos, ¿verdad?, de lo que estamos hablando es este. Dios es el que da poder al ministerio sobrenatural, no los hombres. ¿Puede imaginarse cómo se habrá sentido Moisés cuando escuchó cuál era el objetivo del ministerio de Dios para su vida?
Yo, un pastor de ovejas, ir a la corte del faraón en la cúpula del poder, que ha buscado mi vida por haber matado a un egipcio, para decirle que deje ir a todos sus esclavos, organizar a unos 3 millones de personas para que abandonen el único hogar que han conocido e ir a una tierra que jamás han conocido. Esas cosas, hermano, se pudo haber preguntado Moisés y lo demostró, hermano. El objetivo de Dios para el ministerio de Moisés era vasto y complicado. Mas no importa cuál sea el ministerio sobrenatural para el cual Dios te llame, seguramente le parecerá algo monumental. Esto es parte del plan de Dios. Él desea que dependamos totalmente de Él para lograr su objetivo. Si pudiéramos llevar a cabo el ministerio por nuestras propias fuerzas y de acuerdo con nuestra propia sabiduría, entonces no necesitaríamos a Dios y el ministerio ciertamente ya no sería sobrenatural. Dios le dijo claramente a Moisés: yo los voy a liberar. Moisés era quien debía hablar con el faraón, pero Dios era quien iba a liberarlos. Dios envió a Moisés delante del faraón solamente con una cosa: la vara de pastor. La vara era un símbolo de la presencia de Dios. ¡Ay, santo Jesús! Moisés había sido despojado completamente de cualquier otra aptitud. Había sido reducido a una posición de completa confianza en Dios. Si Dios no obraba en la forma en que había prometido que obraría, entonces nada sucedería. Pueblo de Dios, la vara en la mano de Moisés era sobrenatural porque Dios la había hecho así. Los milagros que se desarrollaron y se desarrollaban cuando Moisés extendía la vara no tenían nada que ver con Moisés, amado, salvo en que Moisés era obediente al hacer lo que Dios le decía que hiciese con la vara. Moisés no convenció al faraón, no separó las aguas del Mar Rojo, no proveyó la comida ni tampoco el agua, no marcó el camino a través del desierto. Dios lo hizo. Dios asumió toda la responsabilidad por todas las consecuencias de sus acciones y por todas las necesidades de las personas. Moisés solamente tenía que obedecer lo que Dios le decía que hiciera. Es lo mismo a lo que Dios nos está llamando, iglesia de Dios. El ministerio sobrenatural imprescindiblemente sigue este modelo. Nosotros podemos plantar la semilla, pueblo de Dios, pero Dios es quien la hace crecer. Nosotros podemos proveer los vendajes y los medicamentos, pero Dios es quien sana. Nosotros podemos orar honestamente, pero Dios es quien hace el milagro. Nosotros hacemos nuestra parte, pero luego Dios hace la parte que solo Él puede hacer. La logística para guiar a semejante cantidad de personas desde Egipto hasta Canaán era pavorosa. Moisés necesitaba motivarlos para que salieran. Luego, ¿qué me dice de la comida, del agua y de los suministros que se necesitaban para la larga marcha a través del desierto? ¿Qué me dice usted acerca de cómo transportar su equipaje? ¿Qué sucedería con el control de la multitud? ¿Qué me dice ahora de los enfermos, de los rezagados, de los reticentes, de los rebeldes? Sin lugar a dudas, la vida de un pastor en el desierto resultaba mucho más atractiva para Moisés cuando más pensaba en la misión para la cual Dios lo había llamado. Pero Dios le dijo: yo estaré contigo. Yo haré que los ancianos de Israel te escuchen. Yo extenderé mi mano y heriré a los egipcios con todas las maravillas que realizaré delante de ellos. Luego de esto el faraón te dejará ir. Haré que los egipcios tengan una disposición favorable hacia este pueblo, de tal manera que cuando vayan no irán con las manos vacías. Vea Éxodo 3, 12, 22, para que usted vea de qué manera ellos salieron con múltiples riquezas, porque así Dios lo dijo y lo provocó. Dios nos dice lo mismo a nosotros cada vez que nos llama a un ministerio sobrenatural. Esto es lo que nos dice: yo soy quien lo haré.
Yo voy a llevar a cabo la tarea. Tú harás lo que yo te digo que hagas, y yo seré quien lleve a cabo la obra. Así dice el Señor. La provisión y el poder para realizar aquello para lo cual Dios nos llama reside en Dios. Él imparte su poder a través de nosotros para lograr su objetivo. Mis hermanos, el ministerio sobrenatural ciertamente afecta a otros, y explicamos. Solamente Dios pudo hacer madurar espiritualmente a Moisés. Esta misma afirmación también es válida para la vida de todos los israelitas en conjunto. Solo Dios pudo desegipcianizar a esa gente. Con ese fin Dios dio la ley, se la enseñó, los guió a través del desierto, los protegió de sus enemigos y los alimentó con maná. Dios invadió cada aspecto de su vida, quebrantándolos una y otra vez como pueblo para que pudieran convertirse en un pueblo propio, diferente, un pueblo especialmente escogido para Él. Mis amados, al quebrantar a los hebreos, Dios los separó de todos los pueblos paganos, idólatras y adúlteros que los rodeaban, exactamente de la misma manera que lo había hecho con Moisés. Él los llamó a tener costumbres diferentes, a vestirse de una manera diferente, a tener un culto distinto y a tener un modelo de conducta diferente. Dios fue más allá y les ordenó a los israelitas que no se casaran o tuvieran ninguna clase de compañerismo con aquellos que no servían al único Dios verdadero y viviente. Dios les dio su propia forma de economía, su propio estilo de vida y su propio conjunto de leyes y mandamientos. No fue por casualidad que Moisés viviera en el desierto durante 40 años y que luego los hijos de Israel vagaran por el desierto durante 40 años, mis amados. Así como Dios había deshigienizado a Moisés, convirtiéndolo en su líder elegido para el pueblo hebreo, asimismo Dios estaba deshigienizando a los hebreos, convirtiéndolos en su pueblo elegido. Dios le dio a su pueblo una señal de su presencia, tal como se lo había dado a Moisés. En el caso de los israelitas, era una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Bendito sea la gloria y honra del Señor. Cuando los hijos de Israel finalmente llegaron a la tierra que Dios les había prometido, vieron la provisión total de Dios al derrotar a todos sus enemigos. El muro de Jericó se cayó al sonido de las trompetas y de los gritos de la gente. Dios trajo esta victoria de una manera en que toda la gloria era solo para Él. Todavía hay más, mis amados. Todavía hay mucho más relacionado a este tema del crecimiento espiritual. ¿Por qué quería Dios llevar a su pueblo a la madurez espiritual? Nuevamente, para que tuvieran un ministerio sobrenatural. Dios le había dicho a Abraham que a través de su familia todas las naciones de la tierra llegarían a conocer a Dios. Ellos serían una luz para las naciones. Qué meta tan tremenda, ¿verdad? Era la que Dios había establecido para los judíos o hebreos. Una vez más, al igual que lo que había hecho en la vida de Moisés, Él puso delante de su pueblo un objetivo grandioso. Él dijo: si hacen lo que yo les digo, si están en completa obediencia a mí, yo los bendeciré y haré de ustedes una gran bendición. Mis amados, y en esta hora Dios nos dice a nosotros, la iglesia de la dispensación de la gracia, la que será la esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 3, verso 10 al 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Padre, he predicado tu palabra tal y como está escrita. Hemos podido entender esta historia de Moisés con lo que ciertamente tú quieres hacer con nosotros, tus hijos, nosotros los cristianos. Prospera esta palabra, fortalécenos, consuélanos y ayúdanos a vivir en plena obediencia a ti y a tu palabra. Muchas gracias por este tiempo. Bendice a todos los hermanos que están en la sintonía en Argentina,
en Centroamérica, Norteamérica, Puerto Rico, Suramérica y hasta donde llegue esta señal. Ayúdanos de manera que podamos llegar a ser ese tipo de cristiano que tú deseas y que tú estás buscando, que tú lo puedas encontrar en plena obediencia a tu palabra. Nos humillamos y te pedimos perdón, porque sabemos que te hemos fallado. Padre, pero tu amor y misericordia son nuevas cada mañana y tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de bendición este tema, el crecimiento espiritual. Ciertamente, usted no se puede quedar en una condición inferior. Usted tiene que crecer espiritualmente, en alma, en cuerpo y espíritu. No hay tiempo para más, amado pueblo de Dios. Recuerde que nos puede comunicar al 787 en Estados Unidos, Puerto Rico, 479-6677 o escribiéndonos a nuestro correo gio_costa@live.com y marcando por el WhatsApp de manera internacional, marcando el símbolo de más 521-916-140-8320. Símbolo de más 521-916-140-8320 para invitaciones, ¿verdad? O para la oración, o si quiere ayudarnos y siente en su corazón ayudarnos con una pequeña ofrenda, ciertamente va a ser de mucha ayuda para que nosotros podamos llegar a diferentes naciones en este tiempo donde Dios nos ha llamado. Saludamos en forma especial a los argentinos, que ya prontamente, dentro de una semana, estaremos llegando a Buenos Aires con el propósito de predicar el Evangelio como está escrito, y luego Dios nos llevará, si Él lo permite, a otras provincias más del precioso país de Argentina. Ahora sí, mis amados, los esperamos la próxima semana en otro programa más de La Verdad como está escrita. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dios les bendiga. Este fue el programa La Verdad como está escrita con el pastor Gilberto Costa. No se pierda la próxima semana a la misma hora y por esta estación, su programa La Verdad como está escrita. Para invitaciones locales e internacionales o para la oración, llámenos al 787-479-6677. 787-479-6677. Si siente ofrenda.